saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa Altura, la Villa al Día. Hoy contamos con la presencia de su alcaldesa, Rocío Ibáñez. Rocío, que muchísimas gracias por venir y que estamos ya casi finalizando esta legislatura, esta difícil legislatura, porque yo creo que para cualquier alcalde ha sido la más difícil de todas. Todo el mundo sabe, obviamente, por qué es. ¿Me podrías hacer un resumen de cómo ha ido hasta ahora? Bueno, muy buenas, Santa. Gracias a vosotros por invitarme una vez más a poder compartir un poquito de altura, ¿no?, ante toda la comarca, que siempre lo agradecemos. Bien, pues como dices, es final de mandato. Estamos ya ultimando ya las últimas semanas antes de que se convoquen oficialmente, queden convocadas las elecciones. Y bueno, pues efectivamente y desgraciadamente la pandemia ha sido protagonista, ¿no?, del mandato. Yo de alguna manera resumo en 3 fases el mandato actual y creo que la mayoría de alcaldesas y alcaldes estarían casi que de acuerdo conmigo. La pandemia es el primer punto, inversiones en altura las ha habido muchas, y quizá la recuperación, ¿no?, de alguna manera. Con respecto al primer punto, a la pandemia, pues bueno, llega el momento de reflexionar, de ver qué pasó, cómo lo llevamos, cómo lo gestionamos, y sin duda alguna yo creo que como pueblo Altura lo gestionó lo mejor que pudo y lo mejor que supo, y sobre todo lo gestionó en conjunto, ¿no?, de manera colectiva, que es algo importantísimo cuando se trata de salir adelante. Al principio de la pandemia, bueno, pues desde el ayuntamiento lo primero que intentamos fue que nadie se quedara atrás. Compusimos de alguna manera un nuevo organigrama de urgencia, en el cual recuerdo que, por ejemplo, desde la unidad de respiro, ahora llamado Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, trabajaban pues una psicóloga, trabajaban de apoyo varios trabajadores del ayuntamiento que se dedicaban sus horas, ¿no?, a poder llevar a las personas que estaban solas o que no podían salir, personas mayores, personas con movilidad reducida, alimentos básicos, medicinas. Hubo una atención psicológica directa, telefónica. Desde el ayuntamiento también no paraban de lanzarse propuestas a través de las redes sociales para que estuviéramos ocupados, ¿no?, y nuestra salud mental tan importante no estuviera comprometida, para marcar las horas de alguna manera. Y bueno, eso fue, por decirlo rápidamente, la atención a la urgencia de aquel momento que nos pilló con el pie cambiado. Yo recuerdo que estábamos preparando las fiestas del Berro y de repente todo se volvió al revés y no hubo fiestas y no hubo ya muchas más cosas que hubo que suspender, ¿no?, a partir de ahí. Yo recuerdo hace escasos días en las redes sociales, que ahora te lo recuerdan todo, me salía un vídeo en el cual yo grababa desde mi casa y le explicaba al pueblo que ya había positivos por COVID en el municipio, y bueno, aquello lo hice un poco por 2 motivos. El primero fue porque la gente de Altura supiera que el ayuntamiento de Altura seguía ahí, aunque no fuera visible. Estábamos con ellos y seguíamos trabajando para que esto nos afectara lo menos posible, y también un poco por tranquilizar a la población, ¿no? Pues sabemos que los rumores son a veces imprevisibles, no sabes hasta dónde pueden llegar y pueden tener mucha relevancia, sobre todo cuando estamos jugando con el miedo de las personas. Entonces, bueno, fue aquella salida en directo en las redes sociales de decir: esto hay que pararlo, no puede haber rumorología, principalmente por no causar miedo, ¿no?, para que la ciudadanía esté lo más tranquila posible, y porque la información se demostró a lo largo de todo lo que duró la pandemia que en Altura fue nuestro principal arma para luchar contra el virus. Fuimos informando puntualmente. Luego, ya más avanzada la pandemia, recuerdo las analíticas de las aguas residuales que nos permitían tomar decisiones de antemano, y bueno, pues hubo que suspender muchas cosas, se cerraron muchísimas actividades, se cerraron edificios municipales. Bueno, nada que no haya pasado en el resto del mundo, pero sí que es verdad que yo creo que en Altura estuvimos alerta, llegamos a tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por desgracia perdimos vecinos y vecinas. Yo creo que fueron los menos posibles, pero no por eso menos importantes, y desde aquí un recuerdo para todas y todos ellos, ¿no?, y bueno, también para sus familias un abrazo. Luego llegó la posterioridad a la pandemia, que fue un poco de ayuda, ¿no?, sobre todo a esos sectores que más se vieron amenazados por lo que conllevó el cierre. La hostelería, la pirotecnia, la ganadería local, las empresas de ocio,
etcétera, etcétera. Y bueno, yo pues recuerdo cómo se articularon esas ayudas económicas, que creo que fueron rápidas y fueron efectivas a través de las ayudas paréntesis y el Reactivem Empreses, que vino desde la Diputación, y si no recuerdo mal estuvo alrededor de 130.000 euros el reparto que se hizo también a esos pequeños comercios que estuvieron al pie del cañón durante lo peor de la pandemia y que fueron esenciales, efectivamente, ¿no? Yo creo que nos sirvió también para darnos cuenta de la importancia que tiene un tejido comercial y un tejido social local fuerte, porque cuando no podíamos salir de nuestro municipio podíamos comprar en nuestras tiendas y teníamos de alguna manera la suerte de ser un pueblo que tenía un poco de todo para tirar adelante, ¿no? Y para no tener que ponerse en riesgo y salir. Después, como te digo, otro punto importante del presente mandato sin duda han sido las inversiones. Yo creo que hacía muchísimos años que Altura no contaba con tantísima inversión, ¿no? Y eso ha sido principalmente porque hemos conseguido ir bajando la deuda, y eso ha permitido que Altura, bueno, pues poco a poco pueda tener un poco más de dinero para inversiones. Destacar, bueno, pues sin duda alguna yo destaco 5 cosas, ¿no? Principalmente las inversiones que se han hecho en la Cueva Santa, con la carretera que a través de la Consellería de Obras Públicas ha costado más de 1 millón de euros, y que ahora tenemos una carretera segura para llegar al santuario, y que a la vez nos une a la provincia de Valencia, a la comarca de los Serranos. También en cuanto a inversión en la Cueva Santa, no olvidar la inversión de 160.000 euros que se ha hecho en el edificio del Latonero, lo que era el bar, por parte de la Diputación de Castellón. Y bueno, la Cartuja de Valdecrist es otra de las cuestiones a tener en cuenta, que ya ha visto inversiones importantes en la iglesia de San Martín, que ahora está adecuada, ¿no?, para poder realizar ahí conferencias o cualquier acto de manera, digamos, más sensata y más con otro ambiente, ¿no?, pues un poco menos rústico, por decirlo de alguna manera, más moderno. Disponemos de un buen equipo que ha pagado la Diputación. También la Diputación de Castellón ha invertido en un sistema de vigilancia de la Cartuja de Valdecrist, que es importante porque pues a lo largo de los años ha sufrido muchísimo vandalismo al no estar videovigilada como lo está ahora. Y bueno, importante también que por parte de la Diputación ya se ha pagado tanto el anteproyecto como el proyecto de la hospedería, la redacción del proyecto de la rehabilitación de la hospedería, y esos 3 millones de euros que ya anunció la diputada provincial de Cultura, que ha pedido a través de los fondos Next Generation para la rehabilitación del monumento. Y luego, por otra parte, el otro de sus dueños, la Generalitat Valenciana, los 777.000 euros que ya va a invertir que al principio eran 380, todo hay que decirlo, pero bueno, gracias a la sensibilidad, ¿no?, que ha demostrado el gobierno de la Generalitat, pues van a ser más, y ese proyecto que ganó la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrist a través de los presupuestos participativos ya está, digamos, en redacción, porque ya se ha licitado, y pronto espero que empiecen las obras. Esperamos que después del verano más o menos puedan comenzar las obras de rehabilitación de la iglesia mayor y alguna otra cuestión que se pretende rehabilitar. Así que bueno, tiene buena pinta también las inversiones en la Cartuja de Valdecrist. Otra de las cuestiones importantes, el espacio de artes escénicas, que como bien saben todos, bueno, pues lo vamos construyendo poco a poco y por fases, pero que atiende a una demanda ya de más de 20 años, ya no solamente del sector musical de Altura, por decirlo de alguna manera, sino de toda la ciudadanía, de que si poco a poco vamos creando una agenda cultural de peso, pues que tenga un espacio también de peso, ¿no?, para poder llevar a cabo toda esa actividad cultural. Y bueno, se pretende trasladar la escuela de música, lo que sería el propio auditorio, también tendrá una pequeña cafetería y una escuela de teatro. Luego también, bueno, pues por supuesto la Casa Grande, que bueno, pues ha sido pues casi, yo lo digo siempre, el logro que no veíamos venir, y que bueno, yo recuerdo que en nuestro programa electoral intentaremos que la Casa Grande pase a manos públicas, ¿no? La idea de comprarla surgió nada más tomar posesión, porque de alguna manera se alinearon los astros y pudimos disponer de un dinero que teníamos que gastar según la ley, precisamente en invertir en patrimonio para el ayuntamiento. Conseguimos llegar a un acuerdo, compramos la casa. Lo que no esperábamos era que después pudiéramos optar a tantas subvenciones y que esas subvenciones llegaran, ¿no?, y que ahora mismo ya contamos con un total de 650.000 euros y con unas obras de rehabilitación que ya han comenzado y que yo creo que nos van a dar muchas sorpresas
esas obras que además, quiero recordar, van a la par de ese plan de participación ciudadana que se está desarrollando con ayuda de la Universitat Jaume I para ver en qué convertimos la Casa Grande. Y luego, si me permites, cuando acabe el resumen, sí que me gustaría hacer una parte para la residencia, ¿no? Porque la futura residencia de Altura, futura residencia comarcal que se va a construir en Altura, es sin duda, bueno, pues el mayor proyecto que ha llegado a Altura. Yo me atrevería a decir que durante los últimos mínimo 30 años. Es una reivindicación histórica que, bueno, ahora luego, si te parece, haré una parte. Y bueno, luego ya, para terminar, yo también centraría un poco lo que ha sido el mandato en la recuperación. Una recuperación que ha venido principalmente, como decía antes, de una mejora económica de las cuentas municipales que poco a poco hemos ido desarrollando, pero también de mano de una agenda cultural increíble, con ayuda de las asociaciones y ese tejido social tan duro y tan importante que tenemos en la población. Nos ha puesto en el mapa de alguna manera esa agenda cultural, las jornadas de Valdecrist, el ecocine o ciertas cuestiones que se han ido desarrollando y por las que hemos apostado, unas fiestas que cada vez han sido más participativas y a las cuales les hemos cambiado el modelo y hemos pensado un poco que había que adaptarlas a la vida de hoy. O sea, la realidad social cambia y nuestras fiestas, bueno, pues no se adaptaban desde hacía muchísimos años y las hemos adaptado, ¿no? Sí que es cierto que la pandemia no nos ha permitido celebrarlas todas las veces que tenía que haber sido, pero sí que creo que hemos demostrado el trabajo que se ha realizado desde la Concejalía de Fiestas en ese aspecto. También el tejido comercial ha participado como nunca, se han lanzado campañas impresionantes que han sido súper participativas y que han ayudado a dar color al pueblo y a ponerlo también de alguna manera de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sucedió estas pasadas Navidades, donde los comercios locales fueron una parte importante, también el Belén de la calle El Portillo, y conseguimos crear de alguna manera ese ambiente navideño que Altura necesitaba, sobre todo para que la gente viniera a vernos, viniera a visitarnos, comiera en nuestros bares y restaurantes, comprara en nuestras tiendas y ayudara un poco a potenciar ese comercio local, ¿no? Esa necesidad del comercio de proximidad, porque al fin y al cabo el tejido empresarial y comercial de Altura está compuesto por pymes y por pequeñas empresas que necesitan un poco de que de la mano del ayuntamiento se potencien las visitas y llegue cada vez más gente para poder ayudarnos. Y también, como no, bueno, pues todo lo que ha supuesto el revulsivo del turismo en Altura en los últimos 4 años, ahora mismo ya nadie lo duda, y bueno, creemos que se puede seguir trabajando y muy bien a través de ese canal, y yo además me atrevería a avanzar que pronto también vamos a seguir teniendo sorpresas agradables en lo que se refiere al turismo. Así que yo muy por encima resumiría así lo que ha sido el mandato, ¿no? La pandemia sin duda lo ha marcado, pero también ha sido el mandato de las inversiones y de la recuperación en muchísimos aspectos. Muchos proyectos, algunos de ellos acabados con una pandemia por el medio, como comentábamos. La semana pasada, en este programa, en el de Altura la Villa al Día, tuvimos la visita de la concejala Beatriz Lozano, la semana pasada, ¿no? Hace unos cuantos días, y nos dio buenas nuevas de la residencia. Sí. Lo cual nos alegra mucho a toda la comarca. ¿Cómo va el proyecto de la residencia? Bien, bueno, el proyecto de la residencia, la pega, por decirlo de alguna manera, que tiene es que es un proyecto lento, ¿no? Entonces, bueno, parece que hasta que no vemos comenzadas las obras no se va a producir, pero bueno, todo está siguiendo su trámite según los plazos marcados. Recordemos un poco, por hacer memoria, que nosotros entramos en el Plan Convivint, que es el plan de infraestructuras de servicios sociales del Gobierno de la Generalitat, que ha establecido un nuevo mapa, ¿no? de servicios sociales, ya no solo en la comarca, sino en toda la comunidad autónoma, y en el cual se prevé la construcción de una residencia en el municipio de Altura. Sería la nueva residencia comarcal, tenemos ya varias, sería una nueva residencia. Bien, a raíz de ese momento, pues nosotros nos ponemos a trabajar conforme manda la propia orden. ¿Cuáles han sido los pasos? Bueno, pues hemos hecho varias visitas a la Dirección General, que nos dio las directrices de alguna manera para realizar el anteproyecto de la residencia. El anteproyecto de la residencia está finalizó a finales del pasado año 2022 y lo hemos enviado ya a infraestructuras de la Generalitat, infraestructuras de servicios sociales de la Generalitat, para que lo revisen. ¿Cómo está el proyecto ahora mismo? Bueno, pues está terminando su revisión, y una vez termine su revisión, si hay que cambiar algo, pues nos lo devolverán para que cambiemos las pocas cosas que haya que cambiar, y si no hay que cambiar nada, pues ya directamente nos darán la orden de que podemos asumir las competencias para empezar a licitar la obra, ¿no?
Luego comenzará la licitación del proyecto y bueno, pues ya poco a poco se irá desarrollando lo que es la residencia. Ahora mismo, como digo, estamos según nos han comentado en las últimas llamadas que hemos tenido con la Dirección General, está en proceso de revisión ese anteproyecto y lo están finalizando, así que esperamos también tener noticias ya en las próximas semanas de que nos permitan ya asumir las competencias y empezar a licitar lo que sea el proyecto definitivo. Un anteproyecto que supone en principio más de 10 millones de euros de inversión para construir la nueva residencia en altura, algo que sin duda, bueno, pues como he dicho al principio, significa un proyecto ambicioso, importantísimo, el logro de una reivindicación histórica no solo del pueblo de Altura, sino de toda la comarca, y que va a permitir también centralizar un nuevo modelo de servicios sociales que yo creo que va a ser mucho más cercano para la ciudadanía y nos va a ayudar a luchar contra la despoblación que sufren muchos de nuestros pueblos y a mantener a la gente en el territorio, ¿no? Vamos a hablar también de las ayudas del incendio, del pasado incendio del mes de agosto. Esta semana ya nos hemos horrorizado cuando hemos vuelto a escuchar la palabra incendio. Incendio, quemas descontroladas, hay que tener muchísimo cuidado. Hay algunos que no podemos controlar, el incendio provocado por la naturaleza, pero sí el de la mano del hombre y sobre todo el que está hecho sin querer, porque como en este caso hay una quema pero se descontrola. ¿Por qué? Porque las mejores ayudas son las que nos llegan. No llegan porque no hacen falta, porque no ha sucedido nada, pero en este caso sí que sucedió un incendio horroroso. Pejís, Torás, también llegó al municipio de Altura y claro, hubieron muchas pérdidas y hay que recuperarse como sea. Pues sí, efectivamente, bueno, pues pasado el dolor por la pérdida de parte de nuestro patrimonio natural, pues bueno, comienza el momento de intentar recuperarnos, ¿no? Y en este aspecto sí que explicar un poco cómo está el tema de las ayudas. Por parte de la Generalitat Valenciana ya recibimos hace 2 meses aproximadamente el dinero total de la memoria que se realizó por los técnicos de la empresa adjudicataria del contrato de la Generalitat y un total de 203.000 euros nos fueron ingresados al Ayuntamiento de Altura. ¿Qué hay dentro de esos 203.000 euros? Bueno, pues dentro de esos 203.000 euros hay una parte que va a recuperar terreno forestal público, municipal en este caso, que se ve afectado, principalmente dirigido al paraje natural al paraje natural municipal de las Torrecillas y el Puntal de Navarrete, que se ve afectado, y a la zona de Gaetano. También están las ayudas de las personas que se vieron afectadas, que ven sus parcelas afectadas por el incendio, están ahí, y bueno, también por ejemplo las ayudas a algunas asociaciones como los cazadores de Altura. Esas ayudas el Ayuntamiento de Altura ya las está gestionando, ya ha comenzado a pagarlas y esperamos, bueno, poder terminar de pagarlas esta próxima semana. Yo creo que podremos terminar técnicamente de ingresar a los beneficiarios su ayuda económica. Y luego tendremos tiempo de justificarlas, ¿no? Vamos a invertir el dinero que le ha tocado al Ayuntamiento de Altura pues en mejorar las zonas que se han visto afectadas y que son de monte público. Luego por parte de la Diputación también se han anunciado las ayudas que nos van a llegar, y a Altura le van a llegar aproximadamente unos 68.000 euros en un principio, en una primera fase, que van a plantear varias cuestiones. Bueno, una parte de ellas ya se está ejecutando, que es la mejora de caminos a través del parque móvil de la Diputación, y luego, bueno, pues parece ser que nos van a dar un plan de empleo extra para poder contratar gente de apoyo en verano, un pequeño convenio singular para que podamos utilizarlo principalmente en la reactivación del municipio y ciertas cuestiones más que vamos a vernos beneficiados. Y luego, importantísima también, la inversión directa que la Generalitat Valenciana está realizando ya en los municipios, en todos los municipios del incendio, como así nos consta, y que concretamente en Altura ahora mismo constan de 1.800.000 euros de inversión. 1.800.000 euros de inversión que parte de esa ayuda que ya había llegado con motivo del incendio de Andilla, que llegó hace aproximadamente un año, pero cuyo proyecto no ha podido llevarse a cabo y se ha, digamos, revisado el proyecto para poder ejecutarlo ahora, y bueno, que está suponiendo la mejora increíble de muchísimas de nuestras pistas forestales y de nuestros caminos, replantado ya en algunas de las zonas que se vieron afectadas en el incendio de Andilla, pero que no se han visto afectadas ahora, y por lo tanto ya se puede empezar la reforestación y construcción de balsas, etcétera, etcétera. Y la verdad que una inversión importantísima para lo que es nuestro entorno natural, y que también prevé poner en valor ciertos aspectos patrimoniales de nuestro municipio. Y bueno, y ahora también novedad, como anunció el presidente de la Generalitat en su momento, ya se ha
publicado la resolución provisional por ahora de las ayudas que vamos a recibir los municipios que tenemos redactado el plan contra incendios forestales y que van a servir, bueno, se llama Fondo de Cooperación Municipal Forestal, de ayudas forestales, y que a altura como mínimo va a recibir unos 48.000 euros. Como mínimo. ¿Qué tenemos previsto hacer con esto? Bueno, pues en principio la memoria inicial que hemos enviado sería la realización de un cortafuegos gigante, y lo digo así de claro, en lo que nos queda. Partiría por la mitad lo que es la zona del parque natural que le queda al término de altura, para evitar seguir perdiendo nuestro patrimonio natural, ¿no? Y que si por desgracia de nuevo un rayo o cualquier otra cuestión causa un incendio, pues salvar por lo menos lo que sea posible, ¿no? Un mantenimiento de ese cortafuegos que en su día ya existió y que ahora, bueno, pues nos va a tocar realizar prácticamente de cero, porque en los últimos años pues no se había mantenido como correspondía, y estoy hablando a lo mejor de los últimos 20 años, nada más y nada menos. Y bueno, ahora pues lo vamos a volver a realizar, y es la idea que llevamos, un poco salvar ese patrimonio que nos queda, o por lo menos poner las medidas para que en caso de que llegue el fuego podamos salvar lo máximo posible. Un poco prevenir, ¿no? Lo que hablamos tanto de la prevención cuando hay un incendio, que solo nos acordamos cuando hay un incendio, pues empezar a trabajar ya para que eso nos ayude a poder estar prevenidos y a tener de verdad diseñado un plan para que nuestro término esté lo más protegido posible. Nadie nos salva de un rayo porque no lo podemos intuir, pero sí que es cierto que dentro de lo que es un propio incendio podemos tomar medidas de antemano para poder salvar lo máximo posible. Y también en cuanto al incendio, decir que, bueno, según escuché hace unos días al presidente de la Generalitat, en las próximas semanas vamos a conocer un plan de recuperación de la zona del Palancia, concretamente de los 9 pueblos que nos vimos afectados por el incendio, pero que sin duda van a afectar positivamente también al resto de la comarca, y que parece que es un plan bastante ambicioso, multidisciplinar, y que, bueno, yo no sé mucho del plan, por lo tanto tampoco puedo avanzar, pero yo estoy deseosa de conocerlo porque va a suponer una inversión importantísima para el Palancia. Hablando de árboles, no nos podemos olvidar de la arboleda, de la piscina y también de la glorieta. Varios árboles fueron talados, obviamente estaban enfermos, representaban un peligro, ya eran viejecillos. Habrá repoblación también de árboles en las dos zonas. ¿Cómo estamos más o menos? Bien, bueno, pues ese es otro de los temas que nos ha traído de cabeza durante estos últimos 4 años. El arbolado de la glorieta tiene una edad que ya pues está terminando de alguna manera, sus pinos están terminando su vida útil, y esto no lo dice Rocío, la alcaldesa de Altura, esto lo dice un informe profesional que hemos encargado desde el ayuntamiento, y hay que tomar medidas, ¿no? Si pensamos, cuando los alturanos en nuestra memoria tratamos de captar momentos de nuestras vidas, sin duda alguna la glorieta es uno de esos lugares, ¿no?, que todos hemos vivido y que todos queremos seguir disfrutando, con su piscina, su restaurante, encima del camping, los columpios, esos paseos en verano a la fresca, a la sombra de los árboles, pues suponen sin duda un importante patrimonio, no solamente material, sino también de la memoria de las alturanas y los alturanos. Entonces es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Como se sabe, pues una intervención muy importante de tala de muchísimos árboles por parte del Consorcio de Bomberos en verano del 2020, tras las primeras oleadas de la pandemia, y bueno, a partir de ahí pues se han ido haciendo diferentes intervenciones. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Bueno, pues encargamos hace unos meses por parte del ayuntamiento un informe que nos guiara y que nos dijera cuáles tenían que ser las intervenciones. Ese informe lo presentamos en público hace unas semanas. Y bueno, ahora mismo el planteamiento es que vamos a tener que intervenir, ¿no?, en el arbolado tanto del camping como de la glorieta. Ya se ha empezado lo que plantea el informe, que es se plantea de alguna manera replantado de algunas zonas, eliminación de algunos árboles que todavía están en pie y sustitución de algunos árboles más que bueno, suponen alrededor de un cambio del 50% de lo que ahora mismo queda en la glorieta y en el camping. Visto así asusta, pero pensamos que hay que tomar la decisión
y era un problema que había que enfrentar tarde o temprano, y cuanto antes lo afrontemos pues mejor. Entonces se va a tratar de ir replantando primero para poder ir creando ya zona verde, sobre todo en la zona del camping, que quedó bastante expuesta con las últimas talas. Y bueno, a partir de ahí pues vamos a ir de alguna manera alternando planta ornamental, que es lo que recomienda el informe, con pino, un pino más autóctono de aquí, más fuerte, y que tenga otro tipo de cuidado, ¿no? Los cuidados de los árboles también han ido un poco por épocas, que es lo que hablábamos en su día, queriendo conseguir una gran arboleda. El pueblo de Altura plantó muchísimos pinos, y bueno, esos pinos se han hecho muy altos porque buscaban la luz, había demasiada masa forestal, y bueno, nos ha llevado a que pues se hayan hecho altísimos y tengan mucho peso arriba y poco sustento abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, intervenir con replantado, sustitución, eliminación de los árboles que el informe plantea. Todo esto va a ser de manera progresiva, no se va a producir de hoy para mañana, y sobre todo también, quiero decirlo públicamente, no va a suponer en principio un nuevo desalojo de los campistas. Sé que están preocupados y quiero dejarlo claro, se está planteando desde la dirección de los trabajos, primero, como ellos saben, se está replantando la zona que quedó sin sombra, y poco a poco vamos a ir. Sí que puede producirse en algún momento dado movimiento de alguna zona, de una zona a otra, pero que veremos cómo compensarlo a los campistas, quizá económicamente, o con alguna reducción de la tasa a los campistas que se vean afectados en ese momento, pero que estén tranquilos porque se están planteando unos trabajos que poco a poco se van a ir realizando a lo largo de los próximos años. También lo quiero dejar claro, es un trabajo de fondo y que va a suponer un trabajo a lo largo de entre 4 o 6 años mínimo. O sea, vamos a ir con tranquilidad para no quedarnos sin masa forestal de repente y empezar de cero, por decirlo de alguna manera. También hay que tener cuidado, ¿no? Un árbol se puede caer en cualquier momento, y el informe también nos repite que no nos va a decir qué árboles se van a caer, porque no lo saben. Ante unas rachas de viento o ante unas condiciones climatológicas muy adversas puede caer un árbol, ya no solo en la glorieta de Altura, sino en cualquier sitio, como vemos desgraciadamente que ocurre prácticamente todos los días. Pero sí que es cierto que ya el informe nos orienta hacia cómo cuidar esos árboles, cómo podarlos, cómo mantenerlos que quedan en buen estado, que también es importante, y ver un poco pues cómo poco a poco pues vamos recuperando esta zona tan nuestra, ¿no? Tan alturana como es la glorieta. Pues vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de fiestas. Nos vamos a hablar de las fiestas del Berro, porque en Altura están de fiestas, y una vez acaban las del Berro, pues comienzan las Pascuas, se empalman unas con otras. Por lo tanto, ambientazo en Altura, a pesar de que estamos en Fallas, estamos en Magdalena, no falta. Sí, bueno, nosotros parar no paramos, que es de lo que se trata, ¿no? De lo que estaba diciendo al principio, de que nos visite la gente salga, y bueno, todo nuestro tejido empresarial se vea de alguna manera beneficiado. Y las fiestas del Berro, pues son esas fiestas nuestras y muy nuestras, porque conmemorar nada más ni nada menos que el alumbramiento del manantial que hoy en día da agua a nuestro pueblo, ¿no? Y es un orgullo auténtico, bueno, pues poder celebrarlas. Yo lo pensaba, lo decía al principio, fue lo primero que suspendí en el año 2020, y solo hemos podido celebrar 2 fiestas del Berro en este mandato, las del 2021, que por suerte coincidieron justo con la apertura, las del 2022, que coincidieron justo con la apertura total tras lo peor de la pandemia, y que bueno, las vivimos a tope pese al mal tiempo. La verdad que las vivimos a tope, y bueno, ahora ya hemos comenzado las fiestas del Berro del 2023, que hasta ahora están teniendo muchísima acogida. Desde aquí mando una felicitación a las camareras y sus acompañantes, y a las llevadoras y llevadores por estas fiestas que seguro que no van a olvidar. Y bueno, pues las hemos planteado un poco siguiendo la línea de lo que ha sido el planteamiento nuevo de las fiestas para nosotros, ¿no? Aparecen también los tardeos en estas fiestas. Tenemos un sentido homenaje que se celebrará el próximo 23 de abril a Enrique Ventura Calás, esa persona que tan alturana, ¿no? Y que tanto hizo por poner de manifiesto lo que fue la lucha por encontrar el agua, ¿no? A través de la película de Nace una esperanza, que después, junto a las voluntarias y voluntarios que se prestaron a ello, construyó la fuente que celebró y que todavía conmemora el centenario del alumbramiento del manantial del Berro. Y bueno, pues quizás sea el acto más emotivo. Y luego, bueno, pues tenemos toros
desde aquí un saludo también a esa Comisión de Toros del Berro. Tenemos verbenas de calidad, tenemos discomóviles y tenemos, por supuesto, también programación para los más pequeños. Hay varios actos, pero yo destacaría el conciertazo que nos va a dar Dani Miquel y los Mame Mi Momú el día 26 de marzo en la Plaza del Árbol por la mañana, y que sin duda va a hacer delicias no solamente de los más pequeños, sino también de los más mayores, que yo me veo allí ya a las puertas de las Pascuas cantando la tarara y todo lo que nos trae este grupo, ¿no? Que nos canta estas versiones tradicionales de las canciones que hemos cantado siempre. Y bueno, lo enlazaremos también pues con el mes de abril y las Pascuas. Las Pascuas se preparan fuertes en altura. Estamos preparando una feria de abril, estamos preparando el Berro Rock, estamos preparando también una jornada un poco más familiar con conciertos para niños y no tan niños, y bueno, estamos preparando pruebas deportivas y estamos preparando muchísimas más cosas. También tendremos una escuela de Pascua que una vez más va a ser gratuita, siguiendo la línea educativa que hemos seguido desde el gobierno municipal, de que todas las niñas y los niños en todo momento tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios educativos, y de alguna manera, bueno, pues ahí estamos trabajando, ¿no?, para que todo salga lo mejor posible. Bueno, Rocío, por último te quería preguntar una cosa, que hemos visto en los periódicos que vas la sexta en la lista de las Cortes, y la pregunta es, ¿lo vas a compaginar con el Ayuntamiento de Altura? ¿Se puede compaginar? ¿Te quedas? ¿Te vas? Bueno, si las ciudadanas y ciudadanos de Altura así lo deciden el 28 de mayo, yo me quedaré como alcaldesa de Altura, obviamente respetando lo que salga de las urnas, como tiene que ser, ¿no? Y me alegra de alguna manera que me hagas esta pregunta, porque estoy profundamente agradecida, ¿no?, por tener la oportunidad de representar al Alto Palancia y Altura en las Cortes Valencianas, si finalmente los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Castellón así lo deciden. Pero sí que es cierto que hay alguna duda al respecto, y bueno, en primer lugar es perfectamente compatible, ambas cosas son perfectamente compatibles, y bueno, a mí me alegraría mucho poder ser alcaldesa de Altura a la vez que diputada en las Cortes Valencianas y llevar la voz de Altura y de toda la comarca de manera directa a las Cortes, ¿no? Pero bueno, yo creo que de eso habrá tiempo de hablar. Sí que quiero seguir siendo alcaldesa de Altura, porque al fin y al cabo el estar de número 6 en una lista a las Cortes se lo debo al trabajo que hemos realizado desde mi pueblo, y se lo debo a que las alturanas y los alturanos en 2019 decidieron que yo debía encabezar ese proyecto de pueblo que hemos estado gestando los últimos 4 años, y si no fuera por eso, yo ahora mismo estoy segura no estaría propuesta en una candidatura a las Cortes Valencianas. Entonces se lo debo todo a Altura, y bueno, ahí estaremos, ¿no?, a tope de cara a lo que viene. Y bueno, tampoco quiero alargar mucho más el tema, porque la verdad que esto es de alguna manera un programa municipal, pero habrá tiempo de hablar a través de otros cauces de este tema. Pero sí me gustaría seguir siendo alcaldesa de Altura si los alturanos y las alturanas así lo deciden. No está en las manos de nadie más ahora mismo. Pues enhorabuena por ese sexto puesto en Cortes, y dentro de muy poquito, como ha dicho Rocío, el 28 de mayo, elecciones municipales, así que todo el mundo tenemos que estar muy pendientes de escuchar a todos los candidatos. Luego ya opinaremos lo que queramos opinar, pero hay que escuchar a todo el mundo para tener una idea bien clara de lo que nos ofrecen por un lado, ¿no?, y lo que nos ofrecen por otro. Pues muchas gracias de nuevo por tu visita a este programa. Te esperamos también pues ya quizás pasado el verano, para que nos hables de este verano, que seguro que en Altura también va a haber mucha marcha y mucho ritmo, y para seguir hablando del municipio de la Villa de Altura. Muchas gracias a vosotros, y también bueno, aprovechar para agradecer todo lo que ha hecho la televisión comarcal por informar de todo lo que ha ocurrido en Altura en los últimos 4 años, y también por informar en lo peor de la pandemia, que estuvisteis junto a nosotros, y cuando necesitábamos dar esos mensajes a la ciudadanía fuisteis el elemento esencial para hacerlos llegar. De verdad, muchísimas gracias, y ojalá podamos vernos este verano explicando cuál es la agenda que hemos preparado en Altura. Gracias de nuevo.